escucha? Ahora sí, sí. Y acá estamos en esta transmisión en vivo de El Museo desde Adentro. A ver si es que va saliendo. Acá está, ahora sí, ahora se ve todo. Estamos saliendo en esta transmisión en vivo del Museo desde Adentro, conversaciones con trabajadores y trabajadoras del Museo Etnográfico, un episodio más que se viene haciendo o que tratamos de hacer todos los meses. Y mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de Acción Cultural, estoy acá con mi compañera Paula Balbi, también del área de Acción Cultural, y hoy tenemos de invitado a Carlos Molina, del área de extensión educativa, con el cual vamos a estar conversando. Pero bueno, primero y más allá de esta presentación y este saludo, y bueno, estábamos con algunos temas técnicos revisando, Pau, te paso la palabra si podemos saludar a la gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes, buenos días, según el momento que nos estén mirando. Igual hoy mismo estamos en vivo, cosa que no estaba pasando hace tiempo, así que estamos contentas porque vamos a poder estar leyendo sus preguntas. Así que las voy a estar leyendo yo, vayan dejándolas y se las vamos a acercar a Carlos durante la entrevista. Bueno, es un gusto que estés acá con nosotras, Carlos. Y para empezar a romper el hielo, la pregunta que solemos hacer a nuestros entrevistados y entrevistadas es, bueno, ¿cómo fue que llegaron al museo? ¿Cómo se acercaron? ¿Cómo llegaron? Si quieres empezar a contarnos eso. Bueno, hola, ¿cómo va? En principio, gracias por invitarme a participar de este ciclo. Así que eso, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo funciona y ahí con toda la cuestión esta de que sea en vivo. Veremos. Les cuento que yo llegué al museo en realidad no hace tanto, sí hace unos cuantos años, año 2009, sí, ya es un montón, eh, pero no hace tanto. Llegué medio de casualidad, eso fue como toda una circunstancia. De hecho, yo había hecho la carrera de antropología, pero no había venido mucho al museo, sabía que estaba, había venido alguna vez, y de repente en un evento me entero de que está la posibilidad de cubrir un cargo docente, que hacía falta alguien con experiencia docente, que era un poco lo que yo venía haciendo hasta ese momento. Y bueno, así que nada, presenté currículum y bueno, y quedé. Se ve que no había mucha competencia. Eso es terrible. Bueno, es verdad que dijimos estamos con Carlos Molina del área de extensión educativa, pero nunca dijimos, él es antropólogo, eso me lo olvidé yo, estaba tan concentrada de que estaba saliendo de la transmisión o no, que Facebook nos hizo un tropezón previo, que no lo dije. Bueno, Carlos es antropólogo, es también profesor en filosofía y además es clown, cosa que después hacia el final de esta entrevista vamos a estar, o de esta conversación vamos a estar un poco preguntándote porque algo de eso se va entretejiendo, va apareciendo también bueno, de tu trabajo. Pero sí, esto que preguntaba Pau y esto que vos decís, yo no creo que es que no hubiera gente, al contrario. Eh, y venís trabajando en el área de extensión educativa ya entonces desde el 2009, que es más tiempo de lo que uno a veces piensa, viste que uno dice soy nuevito, pero No, pero no tanto. no tanto, no tanto. Sí. Y en ese sentido sí te iba a preguntar, bueno, ¿qué es lo que hace alguien que trabaja en un área de extensión educativa? Porque tanto Acción Cultural, que es donde estamos Paula y yo, como donde está Carlos, son áreas que trabajan con públicos, pero bueno, justamente tenemos dos áreas diferentes porque hacemos cosas distintas con los distintos tipos de públicos y también dentro de todo lo que se trabaja en la oferta. Así que si querés contarnos un poquito, estaría buenísimo. En realidad, para quienes no han ido al museo, las áreas de extensión educativa y acción cultural están puerta de por medio. Así que no estamos lejos y nos vemos cotidianamente. Y la particularidad del área de extensión educativa tiene que ver con el público, los públicos con quienes trabaja. Y en este caso tiene que ver con justamente todo lo que está más ligado a la educación formal, todos los niveles, desde arrancando el nivel inicial, primaria, secundario, y también niveles de formación docente, universitarios, terciarios, capacitaciones docentes y demás. Eh, yo cuando entré al museo, así hace varios años, en realidad en ese momento las dos áreas formaban una misma área. Yo entré un poco en las dos, que en realidad era parte de la misma área, que eran como dos programas, y como que nada, estaba ahí como
jugueteando un poco con cada una. Son horribles así como lo dije, pero bueno. Estabas coqueteando con nosotras, digo, desde el Genial. lado de acción cultural, pero Exactamente. después te fuiste con extensión educativa, que era donde más estabas trabajando igual. Pero sí, tenemos... Bueno, eso también fue parte del proceso, porque digo, si bien como que lo específico del área de extensión educativa tenía que ver con esto de las instituciones y mi carrera docente hasta ese momento, les contaba, yo soy profesor de filosofía y ya venía hace varios años dando clases de filosofía y algunas otras materias, entonces como que era como un poco a lo que yo más me dedicaba. Pero también me resultó interesante en términos personales como encontrarme fines de semana con públicos que no eran adolescentes del secundario, que de repente te invitaban a pensar o a plantear algunas cosas o tenían otras miradas distintas, que para mí resultó como muy valioso ese ejercicio de empezar a encontrarme con quien apareciera en el museo, ¿no? Es como toda una experiencia donde no estaba yo, como sabía ya cuál era el tema que iba a dar, que lo anotaba en el libro de temas, así que entonces había algo de eso como que te aparece y no sabes con qué preguntas te podés encontrar. Más allá de que el mundo de la educación también es un mundo de imprevistos en el que casi cualquier cosa puede ocurrir. Pero bueno, de alguna manera también me fui como concentrando y metiendo de a poco en lo que tenía que ver con las instancias más educativas, que son las que yo más manejaba, sobre todo en las que tenían que ver con la formación y la capacitación docente. Es decir, con quienes están estudiando y formándose para ser docentes, pero también capacitación para docentes que están en ejercicio, y a veces está bueno acercarse y plantearse algunas de las temáticas que permite pensar el museo, ¿no? A partir de sus exhibiciones, sus vínculos con las distintas poblaciones que muestra, ya sean del territorio argentino o de otros lugares, y algunos planteos de la antropología que nos permite poner a veces en cuestionamiento esos temas. Entonces, como que mi derrotero fue como, de alguna forma, yendo por ese carril y medio como que me sobreespecialicé, diría, en estas cuestiones. Y ahora me dedico como casi con ¿cómo es? Solamente, Exclusividad, o sí, eso no me salía la palabra, con exclusividad, por eso te contraté, Ana, para que me tires las palabras que me obviamente, olvido. yo tengo como una lista de palabritas acá y le voy tirando así, guión, tips. Totalmente. Bueno, pero con exclusividad casi a la formación y a la capacitación docente, y también a nivel medio, digo, como que es algo con lo que me siento muy a gusto trabajando. Y en Cosa realidad un que poco nos repartimos. Sí, cosa que yo pensaba también, o sea, el área de extensión educativa trabaja desde nivel inicial hasta universitario inclusive, pero es verdad que durante mucho tiempo, más allá, porque cuando estábamos las dos áreas juntas, a veces, yo también, a mí me tocaba dar las clases de formación, las visitas guiadas de formación docente, y eso era algo que, digamos, se iba permeando, pero digamos que cuando vos te sumaste al equipo es como que también pudieron darle un poco más de espacio específico a eso y una mirada un poco más específica, porque digamos que los nivel inicial y nivel primaria sobre todo es como el público más fuerte que ustedes tienen, me da la impresión, ¿no? Que siempre es como la mayor demanda en días de semana, cuando, bueno, el museo está abierto. Avisamos esto de que el museo por el momento sigue cerrado, seguimos en obras, estamos yendo a trabajar a las oficinas del museo y también trabajamos desde casa, como hoy que estamos haciendo esto, pero digo, porque estamos hablando de esto y tal vez alguno va a decir, bueno, ya mismo voy. Esperen un poquito todavía. Seguimos en las obras que se están haciendo y bueno, por ahora el espacio no está muy transitable, entonces, pero Sí. sí, pero un Para nosotros poco, también es toda una ansiedad, porque digo, hay algo de esta cuestión de plantear actividades, realizar estas actividades educativas que nos gusta, que las disfrutamos, eh, y que ahora por ahí te cuento algunas cosas un poco más ujú. respecto a eso, y entonces sentir que no podemos realizar el trabajo del modo que estábamos acostumbrados, también es todo un tema, porque hay que empezar a buscar nuevas formas y nuevos caminos eh, durante los años 2020 y 2021, digo que fueron como los más fuertes ligados
de todas las situaciones de aislamiento y con las instancias educativas, empezamos a pensar y a armar posibilidades virtuales. Ujú. El gran desafío es que las propuestas que veníamos desarrollando en el museo en general siempre incluyeron recorrer las salas, pensar los objetos y las colecciones que se encuentran en esas salas, reflexionar a partir de ellas, analizarlas. Bueno, y todo eso como que de repente no estaba. Claro. Ni siquiera podíamos ir al museo a buscar la forma, no sé, de hacer un video. O Digo, ir a estaba sacar las como, fotos, porque también eso claro, estábamos buscando, las fotos de las vitrinas que teníamos, que nos habíamos llevado o que estaban compartidas en nuestros drives. Pero sí, 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 eso nos fue todo pasó. como muy de repente y nada, como que volver a revisar y repensar eso fue todo un proceso, más allá de que además siempre hay alguien que se enfermaba, digo, como no era un contexto como grato, como no lo fue para nadie, Claro. digo, pero digo, en términos organizativos tuvo como sus particularidades. Y Carlos, perdón, Sí, y ahora esto que estamos viendo acá en pantalla que Paula está compartiendo, ¿nos contás un poquito de qué es? Y mientras tanto también saludamos a la gente que nos está acompañando, que nos han dejado algunos comentarios en el chat, incluyendo desde Asunción del Paraguay. Así que Sí, gracias y por... Majo, Y Majo está, Majo Urgo, Majo, que también es compañera de Extensión Educativa y que nos está acompañando en la transmisión. Así que, bueno, ¿nos querés contar un poquito? dale, sí, yo me puse a compartir porque me imaginé que podía ser el pie para empezar a explorar esto. excelente. Viste, a Paula Eh, también le pagaron para estas cosas. Perfecto. Eh, la cantera de recursos es el nombre de la propuesta que pensamos. En principio se encuentra en la página del museo. Ven que si entran a la página del museo y a instituciones educativas, lo primero que aparece ahí es la cantera de recursos. Y tuvo que ver con, después de pensar, darle muchas vueltas y decidir por dónde ir, eh, una serie, un conjunto de propuestas, de ahí el nombre de la cantera, que permitieran como brindar algunos recursos, en principio en el contexto este más virtual que estábamos transitando, y así poder, claro, digo, como seguir siendo como una especie de acompañamiento y generar propuestas a tantos y tantas docentes que estaban trabajando y pero hay muchos acostumbrados. Y con eso nos pasaron varias cosas. Ahí, en principio les cuento un poquito qué es lo que hay. Estas son las secciones y hay partes que siguen en construcción porque las estamos pensando y desarrollando aún. Ahí están esta sección de más que palabras. Hasta ahora hay 3 textos, la idea es que sumemos algunos más. Y son textos que los fuimos pensando a partir de algunas problemáticas que iban surgiendo, ya sea en los encuentros de formación o de capacitación docente, pero también en otras instancias, con algunos conceptos que atraviesan todas nuestras visitas. De alguna manera o de otra, y entonces dijimos, bueno, pensemos algún texto que sea sencillo, que sea corto, y nos pusimos a trabajar en esa línea. El primero sobre el concepto de cultura, ¿no? El concepto tan central para la antropología y demás, de qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? Y entonces ahí está ese, que fue el primero que salió. El segundo tenía que ver con esta cuestión de cuando la diferencia y la diversidad se transforman en desigualdad. Un título largo, pero necesitábamos que quedara claro de qué hablábamos cuando hablábamos de estos temas y pensar estas palabritas que a veces se usan como de forma indistinta, pero que tienen como una carga de significado y de valoración que es necesario poder repensar en nuestras vidas cotidianas, en el aula y en ese sentido. Y la tercera, esta del poder en problemas, ahí nos metimos en varios problemas, pero porque hay algo que nos pasaba, sobre todo en algunas de las visitas, que era poder pensar cómo, cómo se organizan, cómo viven y cómo vivían, digo, porque también hay que poder pensar en los planos temporales, presentes y pasados, ciertas formas de pensar el poder que a veces están dadas por supuesto. Y bueno, así que nos metimos a indagar un poco desde ese lugar, en términos temporales y en términos de dar cuenta de esto que puede como
andar por muchos lugares diferentes la cuestión del poder. Nosotros lo pensamos desde el género, desde la educación, desde la política, y entonces, bueno, como fuimos por ese lado. Así que estamos en elaboración de las próximas, así que bueno, eso es como parte de este Más que Palabras. Llevó mucho tiempo presentar esto. No, bueno, pero llevó mucho tiempo también trabajarlo para, Totalmente. sobre todo pensando que son conceptos que parecerían, digo, sencillos, y en realidad cuando uno empieza a trabajarlos y a explicarlos, de qué formas encontrás explicaciones que incluso alguien que jamás ha trabajado alguno de estos conceptos pueda, digamos, Es que la idea de ponerlo en fondo, discusión. Ujú. claro, la idea de fondo es dar cuenta de eso, algo que palabras, categorías que usamos cotidianamente, eh, que de repente darnos cuenta que las podríamos pensar un poquito más. Claro. No es lo único que hay en la cantera, ¿eh? Hay como otros tipos de propuestas, estas son como las propuestas escritas, pero después hay, ¿Querés que me pueden entrar. mostremos un poquito más? Si querés, si se puede, sobre todo otra de las propuestas que me parece que está buena, sobre todo para quienes son docentes, y sobre todo docentes de nivel primario, que es esta parte que se llama vitrinas para mirar y descubrir. Que eso está hecho en la plataforma de Genially, Ah, y hay una hecha y otra que estamos terminando de elaborar, que tiene que ver con pensar cómo abordar algo que era quizás nuestra visita más solicitada sobre en la sala del noroeste argentino. Bueno, entonces decidimos como encarar por ahí y se pueden ir pasando, para quienes conocen la plataforma Genially, y van apareciendo una serie de videos, propuestas y también algunos recursos interactivos propios de la plataforma. La invitación es a que investiguen, claro. y una cosa interesante es que pueden ser usadas tanto por, no sé, una docente que quiere trabajar eso, como por un niño o una niña que quiere investigar por sí mismo, por sí misma, y eso puede hacerse tranquilamente. Como parte del proceso de producción es como, eh, cómo generar un recurso que permita ser abordado desde múltiples lugares y las Claro. propuestas de actividades sirvan para ser trabajadas en el aula o autónomamente también, ¿no? Eso tiene que ver con cuestiones de pensar lenguaje y demás, algo de eso. Bueno, después hay varias cosas más, lo dejo abierto, pero me parecía que estaba bueno como contarles un poquito acerca de este tema. Eso lo que podemos hacer después es que, como en otros casos y en otras entrevistas, cuando nuestros interlocutores, vamos a decirlo así, nos han compartido algún recurso, después lo subimos a la descripción del video, por ejemplo, o lo dejamos Dale. en el chat y pueden, digo, igual si entran en la página web del museo, que está en la página de Facebook y también está en la página de YouTube en la descripción de nuestra información, pueden después entrar perfectamente y ahí está el área educativa y entonces ahí pueden, digo, un poco encontrar algo del trabajo de Carlos y de todo el equipo de extensión educativa, que es un equipo hermoso, interdisciplinario, muy que vienen trabajando justamente hace muchos años con todos estos temas y que suma un montón. Así que Sí, sí, bueno, ahí hay algo por ahí también interesante, digo, muchas de las propuestas son fruto de mucho debate, idas y vueltas, y eso también tiene que ver con un equipo interdisciplinario. Hay gente, el equipo está conducido por Silvia Calvo, que es pedagoga, pero también hay gente de historia, como Mariana Paganini y Mariano Castañeda, o hay otra antropóloga que se llama María José Burgo, que ahí me dijeron que andaba por ahí. Eh, y, y también contamos con Mariano, que se encarga de las cuestiones más ligadas a las cuestiones técnicas, y también a veces hay cierto asesoramiento en la realización de videos y algunas otras cuestiones. Así que nada, entre todos vamos pensando, y a veces eso, los trabajos en equipo llevan tiempo, porque hay que como que pulirlos desde muchos lugares, o tener en cuenta, por ejemplo, para quién está destinado, ¿no? Digo, no es lo mismo pensar una propuesta para inicial que para primaria, primer ciclo, segundo ciclo, o hacer algo que pueda ser relativamente accesible para distintas instancias. Eh, bueno, así que un poco algo de eso.
Y una pregunta, Carlos, ¿cómo Sí. fueron tus, si querés compartir, ¿no? Algo de esto y mientras vamos, digamos, transitando con esto, ¿cómo fue tu experiencia empezando a dar visitas guiadas con estos distintos tipos de públicos? Y digamos, ¿cómo se fue afinando o afilando hacia esto de la formación docente? Porque bueno, uno de los títulos que tuvimos hoy para cuando estábamos pensando en esta conversación con vos era esto, ¿no? Visitas guiadas por un lado, formación docente por el otro. Bueno, y humor que ya vamos a estar hablando, pero igual escuchándote creo que se nota que el humor está permeando todo en tu vida y en tu trabajo. A ver, bueno, lo que me acuerdo de la primera visita guiada que di, y que en realidad además fue una visita, total no escucha a nadie, pero digo, tuve que armar una visita casi sin haber visto ninguna, así como una situación tremenda. Pero bueno, ¿No siempre habías fui visto muy alguna de las tímido. mías? No. Ah, Eh, no me hablabas en esa época. No. Entonces, hay algo de. No, había visto como algunas instancias, no sé qué, pero me puse a pensar la visita, a armarla, de cosas que iba charlando con quienes estaban, y que tenía que ver con darle una vuelta a la historia de Tierra del Fuego. Y entonces nada, fui como pensando, acercándome, y también fue todo un trabajo de, como la primera instancia con la que tuve que enfrentarme fue con las exhibiciones mismas. claro. Yo venía como más acostumbrado al texto, y de repente encontrarme con exhibiciones, colecciones, recursos, materiales que aparecían ahí, me obligaba como a manejar diferentes lenguajes, por decirlo de alguna manera, que tenían que estar presentes. Así que, y también ver qué podía pensar, qué se podía interpretar a partir de estos objetos y estas colecciones. Eso, ahí con eso arrancamos, y de hecho fue con un público general, un sábado a la tarde, no sabía cuánta gente iba a venir, si me iba a trabar, si me iba a olvidar de lo que tenía que decir, y Y fiel no a mi pasó. estilo. No, sí creo que lo que debía decir en una hora lo dije en 20 minutos, porque uno se acelera un poco a veces. No Eh, sé, sí, es verdad eso. Creo que nos pasó a todos en nuestra primera visita. Algo por el estilo. Entonces, bueno, ahí empezamos también a ese ejercicio de algo que tiene que ver con el ejercicio de la repetición, ¿no? Entonces volver a revisar sobre esto que habíamos hecho y bueno, vamos por otro lado, qué pregunta me sirve más. Y algo que por ahí yo rescataba de mi experiencia más docente tiene que ver con, sobre todo con de haber dado filosofía, de la idea de la pregunta. Entonces, todo está bueno para ser preguntado, y para ser revisado. Eh, entonces, medio como que ese bagaje yo un poco lo traía, y pensándolo a partir desde nuevas preguntas que tienen que ver también con la antropología, bueno, empezamos a jugar un poco con estas cosas hasta que, como me fui soltando, ¿no? Y también como aprendiendo, me acuerdo de una charla que tuve con Verónica Staffora una vez que, Verónica Staffora, la coordinadora del área de acción cultural, en esa sala mismo, por eso me acordé, que en un momento, no sé, medio de apuro había que hacer algo en esa sala. Y yo le digo, pero yo no tengo ni idea de esta sala, no la estudié. Y me dice, no, pero sabes que en realidad sí sabes un montón de cosas. Y estuvo bueno, como ese golpe de dejar de pensar una cuestión tan enciclopedista para empezar a ver, bueno, qué podemos pensar a partir de estos objetos. Después me tuve que poner a estudiar, por ejemplo, ese A altar mí me ha dicho lo budista. mismo también, Sí, igual. para mí lo tiene, sí, lo tiene en el manual. Eh, em, pero digo, después, obvio, después que esto, digo, el altar que está atrás, que tuvimos que dar visitas, noches de los museos frente a gente que pasa y pasa y Yo me pasa y acuerdo, pasa. Carlos, la primera vez diciéndome, pásame toda la información que tengas, y yo le diciéndole, fíjate acá, y te paso el guión de esta, que era una de las pocas que tenía guionada del altar, pero es verdad que Vero en ese sentido siempre nos dice, ¿no? Porque también tiene que ver con la escucha,
a los visitantes, ¿no? A nuestros visitantes, pero y también con nuestra propia, o sea, con nuestra percepción y nuestra mirada, cómo miramos el altar, cómo u otros objetos u otras salas, sí. Sí, la sala en sí, justo esa es como sumamente antropológica, va como en nuestra formación, al Claro. menos de nosotros tres que estudiamos antropología, es como que se puede abordar de distintos lugares, tal vez sin una lectura específica, ¿no? Pero ya trayendo Eh, un montón de temas para reflexionar y para trabajar y conceptualmente hablando, sí. o Sí, sea, la sala, no sé si lo dijimos, que es la sala de entre el exotismo y el progreso. No lo dijimos, pero sí, son las fotos que están mostrando. Sí. exactamente. Bueno, Eh, igual Carlos llegó a un punto que fue muy interesante porque incluso en una visita conoció a un monje budista, ¿no? Fue Babi y vos. Claro, en realidad, justo una noche de los museos, eso fue horrible, o sea, ¿Por qué tremendo, horrible? ¿no? No, No, no no. fue sí, me siento el burro de Shrek, fue horrible, fue horrible. Ahora, pero en realidad no lo fue. Noche de los museos, nada, una sala para 40 personas, ponele, no digo que había más, pero para mí era que había 1000. Y de repente sé que tengo que hablar del altar budista y aparecen dos monjes budistas. Y digo, no, o sea, es como, yo había estudiado para dar la visita, pero dije, es como, no puedo, ¿no? Digo, es como, no sé. Sí, sí, Eh, a ver, es un objeto que está vinculado a su práctica cotidiana y a su vida Totalmente. religiosa. Sí, Claro, sí. entonces decís, entre que me voy a equivocar o puedo decir algo que se puedan ofender o nada, me voy a zarpar con un chiste que no corresponde, no sé qué, bueno, todos los nervios. Y termina la visita, se va la gente y los monjes se quedan. Yo temblaba y dije, uy, ahí me vienen a decir. Y nada, todo lo contrario, amor puro. Eh, Felices de que estuviera el objeto, que es interesante porque a veces un problema en los museos es que tiene que ver con el origen y que se disputa el origen de ciertos objetos si deberían estar en el museo o no. En este caso, justo con el altar budista, no es un problema porque fue hecho para estar en el museo y ellos estaban muy felices de lo que habían dicho y me dijeron que justo iba a venir el superior de ellos, de Japón, y que si podían traerlo para que vea el altar. Y efectivamente, una semana o dos después llegaron y nada, y fue como disfrutarla porque nos contó un montón de cosas que fuimos anotando y eso y aprendiendo desde otro lugar. Y fue muy lindo porque se generó también como una conexión desde un lugar como mucho más ameno. Sí, que tal vez ya teníamos, porque habíamos tenido gente que había investigado y había trabajado con gente budista antes, pero había sido tal vez antes de que entráramos a trabajar nosotros. Entonces, esa información te llega tal vez a través de la transcripción de la entrevista, que es distinto que ver a alguien en vivo que te está diciendo eso, aquello, ¿no? Sí, Esto quiere decir tal cosa, o contar desde la propia experiencia, que totalmente. es distinto leerlo que te lo cuenten. Sí, era con traductor porque el superior era japonés y pero sí, como una hermosa experiencia, así de esas cosas que te quedan como anécdotas del trabajo en el museo. Y bueno, no sé por dónde estaba contando, es que Sí, porque es yo puedo verdad. seguir Yo te hablando del interrumpí altar. con lo del altar budista, pero vos estabas justo hablando un poco de esto, de la experiencia de la visita, y Pau justo estaba mostrando una foto de la visita de Confín, bueno, de una de las visitas que vos haces en la sala en el Confín del Mundo, que es Mm, sobre Tierra del Fuego, pero en la cual, o sea, Carlos, por ejemplo, ha logrado entrelazar en varias, tenemos como algunos recorridos en el museo donde visitamos distintas exposiciones y en visitar esas exposiciones lo que nos da es la posibilidad de entrelazar por algún tema transversal. Entonces, en 2020, no sé si ustedes lo recuerdan, si no después se los recomendamos que lo busquen, tuvimos una charla con Carlos sobre una cuestión de piel, la visita sobre raza y racismo, para decirlo mal y pronto, y ahí, bueno, es una de las que Carlos viene haciendo y desarrollando, donde se visitan varias exposiciones bajo un mismo tema, pero no sé por qué estoy hablando yo, tenés que seguir hablando vos. si querés seguir, yo no tengo problema. Em, bueno, eso es interesante para mí pensarlo, digo, como... eh,
por ahí como varias de las visitas que hacemos están centradas en general en una sola exhibición con casi como una especie del sino de nuestras visitas que está bueno, que tiene que ver con dar alguna instancia, ¿no? Esto es como nuestra matriz Silvia Calvo, que por ahí está escuchando, ¿no? Hay que dejar que la gente recorra, en este caso niños y niñas, pero también personas adultas, recorran, se enfrenten solas a las vitrinas, a los objetos, y después vemos. Pero esta parte de darles una consigna, invitar, y algo de eso, como experiencias como súper valiosas, porque en realidad tiene que ver con valorar el propio recorrido, después poner en común. Por ejemplo, en este tipo de visitas hay como estos distintos momentos. Y después, por ejemplo, tenés como esta otra instancia, digo, ¿a qué voy con esto? Digo, que por ejemplo, una visita donde das un espacio y un tiempo para que recorran y miren, también implica tiempos. Bueno, puedes estar 3 horas dando una visita. Entonces, es una opción súper valiosa que implica como lo que esta decisión de, bueno, de concentrarnos en un aspecto. Entonces, por ejemplo, esta foto es de la sala del noroeste argentino, donde hay, esta es como la previa de la visita, donde estamos por ahí contando un poquito cómo era el NOA y eso, y después invitamos, en este caso estas chicas son estudiantes de profesorado de enseñanza primaria, a que después recorran la sala y piensen a partir de esto y después hay como alguna puesta en común. Eso con este tipo de visitas, pero después, por ejemplo, la visita esta que te comentábamos de una cuestión de piel, es una visita que es como más conducida en un punto un poco más tradicional en su forma, de seguir por 2 o 3 exhibiciones con un eje conceptual en común que tiene que ver con raza y racismo. Entonces lo vamos pensando desde distintos lugares. La sala de exotismo y de progreso permite pensarlo en el nivel más conceptual histórico, porque es una sala que da cuenta de distintas poblaciones del mundo, y la sala de confín nos permite pensar la propia historia argentina, ¿no? Y poner en juego como algunas de estas, de que nos fue pasando. ¿Y qué tenés ahí en la mano, si se puede? Eso se llama craniómetro. Es interesante, algunas cosas que puedo saber hay muchos modelos de craniómetro. Este en particular, además, por lo que sé, es un modelo argentino. Wow. Y de hecho es un instrumento que tiene como diversos usos. Y por ejemplo, algo que suelo mencionar es que por algo ese objeto lo tengo ahí en la mano, y de hecho jugamos un cachito con los visitantes a que a medir su cráneo, sí, eso, pero que está fuera de las vitrinas, no está exhibido, digo, porque es un objeto como que no es tan lejano en su uso en el tiempo, no ha sido pensado desde ese lugar, sino que justamente está. Y a veces durante la visita hay gente que me dice, ah, no, pero yo fui al médico y tiene uno parecido y cosas por el estilo. Es como frecuente su uso, pero es interesante porque lo que ponemos en juego es desde dónde estamos pensando y construyendo a la otra persona. Y en este caso la relevancia de ciertos rasgos físicos a veces son centrales, y la pregunta que nos hacemos es cuánto nos determinan en tanto Mm. persona o no, o quién establece cuáles son los parámetros. Va un Bueno, poco por ahí. es que igual en eso sumo que es muy interesante que vos le agregás esa variante del humor o del juego, porque con el humor o el juego vos podés también hablar de ciertos temas que son más sensibles y más difíciles a veces de encarar, y tal vez, o sea, lo desarmás eso, porque entra dentro de lo humorístico. Pero ojo, de lo humorístico con un sentido muy específico, digo, con una mirada crítica, digo, no deja de estar la mirada crítica, pero ayuda o Sí. suma, digamos. Bueno, en general no soy muy serio en ninguna instancia. Em, pero entre los, por ahí podría decir, descubrimientos más a nivel personal, en este contexto, fue cómo empezar a usar el humor como recurso. Y de hecho, en algún punto, no debería decir esto, pero hasta muchos de los chistes que hago en las visitas están como estudiados, pensados y repetidos en el momento que hay que decirlos, pero tienen que ver un poco con esto. Digo, por ejemplo, abordar temas como racismo
no sé, este tipo de cuestiones, en general son complejos, son difíciles, son cosas que nos atraviesan a todas las personas desde algún lugar, ya sea porque hemos vivido alguna experiencia que no nos ha sido grata, o también, hasta podríamos pensar, y yo a veces con esto hago ciertos paralelismos con cuestiones de género, que a veces hemos estado desde el lugar de hacer algo que no correspondiera, o decir algo, no sé, digo, que decís, no, uy, digo, yo antes decía este chiste, decís, o tenía esta práctica, y decís, claro, pero no estaba bueno, ¿no? Digo, todo este proceso de construcción que hablamos. Bueno, con este tema pasa lo mismo. Eh, y entonces, durante la visita, a veces, o durante varias visitas, pasan cosas. A mí también, digo, como que no soy inmune a lo que va pasando. El humor en ese sentido, poder reírnos de algunas cuestiones, decir algunas malas palabras o no sé, digo, como jugar con prejuicios y estereotipos existentes, también permite distender y que nadie se sienta juzgado o juzgada por aquello que puede decir o pensar. No te digo que sale siempre, pero digo, sí es importante como a veces generar al espacio como para que haya como cierta libertad de expresión. Claro. Eh, Igual me quedaba pensando que también es un humor que vos tratás de que nunca sea cruel, digo, o si es cruel, la crueldad, digamos, entra hacia uno mismo, pero no hacia... porque eso también, pensar que no, o sea, nunca, no va por un humor de burla burda, digo, o como mucho si es una burla, tal vez es entre compañeros de trabajo y eso ahí uno sabe que, en el sentido de, digo, vos y yo en una visita o una interrupción en la noche de los museos, que igual eso siempre viene conversado previamente, nunca es así tan repentino. Digo, y ahí aparece también el humor como una forma de irrumpir y de poner en cuestión también incluso las propias prácticas del museo. Eso sí. pensaba. Bueno, y esto tiene que ver con algo que mencionabas, ¿no? Me parece que estabas como dando pie a esa cuestión de que en algún momento, y medio de la mano de una de mis compañeras del museo, Mariana Paganini, que ya había hecho clown antes y me propuso de meterme, zambullirme en ese mundo. Y lo bien que hice en hacerle caso, porque como que ahí está Mariana, ahí aparece, fue toda una experiencia, porque en principio, Dios mío, yo lo que hice fue como empezar a ir a una escuela de clown, a participar, y fue como un recorrido personal muy interesante, ¿no? Digo, digo, por ahí después ahora con vaivenes, porque nada, se complican algunas cuestiones, pero en este caso, por ejemplo, después ya como ejerciendo y jugando con el clown, Perdón, ¿eh? bienvenido Kipus. Gracias. Y Se me pegó el micrófono, disculpen. jugamos en la noche de los museos, particularmente, en dos o tres oportunidades, eh, a cómo abordar con humor. Y algo que siento que en términos más personales que me permitió el clown o que me invitó a hacer este proceso es podría tomarme con más liviandad a mí mismo. Y en ese proceso también fui permitiéndome jugar con algunas cosas y esto del humor, que no sea necesariamente un humor de burla ¿no? Sino un humor por ahí a veces más ingenuo o digo como hay algo de eso, ¿no? De preguntarse cosas, de jugar casi como si tuvieras como la foto esta de la niña, jugar en serio. Y Que eso con, es, ¿qué están haciendo ahí? Porque ustedes en realidad habían preparado algo y un poco algo lo conversamos previamente ayer cuando estábamos haciendo la prueba técnica, pero me parece que está piola pensar también en que ustedes hicieron todo un trabajo también de qué cosas podían o sí, con qué cosas se animaban a meterse dentro de esto del jugar sí. en ese contexto, ¿no? Bueno, en realidad, al momento de pensar las intervenciones en la noche de los museos, nos pasaban como varias cosas. Una era que, y en relación, por ejemplo, a esto que comentaba recién del altar, que con el altar no había ningún problema, con muchos otros objetos del museo, a veces no es tan sencilla la relación, porque tiene que ver con objetos que para
determinados grupos o personas son pensados y vividos desde otro lugar y tienen que ver con otras historias y demás, no es como un tema sencillo. Entonces, no era tan fácil como jugar con las colecciones. Y entonces decidimos, algo como bastante clownesco en ese punto, reírnos de nosotros en tanto guías y los problemas que podíamos tener al realizar una visita guiada. Eh, entonces, como jugamos un cachito con eso y jugamos con estas ideas de, no sé, por ejemplo, esos guantes que se ven ahí, naranjas con uñas azules, simulan a unas garras de Velociraptor y que no hay en el museo Velociraptor, pero nuestro juego tenía que ver con esta orden de que no se puede sacar fotos con flash, por ejemplo, porque arruinan los objetos. Entonces, justamente si teníamos un Velociraptor, iba a ser como que estaba re prohibido sacarle fotos. Y esta foto está armada, pero en el juego yo trataba de explicar que no se podía y Mariana hacía el juego de sacarle fotos hasta que yo la retaba. Pero si volvés al anterior, quien hacía de Velociraptor era alguien del público. En este caso es una niña, pero ha habido, porque esto se ocurrió varias veces, ha habido varias gente que fue Velociraptor en un museo de antropología, que es un absurdo total. Es todo lo que Pero decimos no que nos no importa. pasa dentro de un museo de antropología. Decimos, no, arqueólogos no trabajan dinosaurios, antropólogos tampoco. Sí, Claro, sí. pero no nos importó. No, está bueno, está bueno. Bueno, y ahí lo tenemos justamente a Simposio, además, que es tu clown. Claro, ese es mi nombre de clown. Hay algo de lo de la búsqueda del nombre de clown. No lo elegí yo, pero sí me parece que quedó en algún momento ligado a mi personalidad y esto de que por ahí no paro de hablar y siempre tengo como alguna explicación para dar sobre algo, relacionarlo. Y nada, y también esto es como mucho de reírme y de las propias particularidades. Entonces también eso como que empezar a distenderse uno también permite después distender en el abordaje de ciertas temáticas. Así que bueno, un poco iba como por ese lado la experiencia del clown. Que digo, se podrían pensar muchas cosas más. Y hay algo que por ahí me parece importante decir, que digo, a veces suele pensarse un imaginario de esta idea del clown asociado al humor. Y si bien hay algo de eso, en mi experiencia personal está mucho más ligado fuertemente a las emociones Mm. y hacerse cargo de estas emociones y las cosas que nos van pasando, que en un punto es mucho más profundo y entre esas emociones está el humor. Pero digo, hay algo de eso que está mucho más presente. No estoy para dar una charla de clown, eso estaría bueno que entrevisten o conocer a quien pueda hablar de ese tema porque lo puedo hacer mucho mejor, pero digo, esto tiene que ver con mis propios recorridos personales. No, a ver, igual vos estás contando desde tu propia experiencia, así que, y Sí, eso está buenísimo también porque es una experiencia muy híbrida en un punto, ¿no? Digo, además es muy interesante, digo, como compañera de trabajo y compañera de pared de por medio de oficina, también ver cómo el clown fue, más allá de que vos ya tenías esta beta, ¿no? De humor, de juego y pero sí. cómo fue apareciendo también en el trabajo y en tus prácticas. Y bueno, con Mariana también, que Mariana es una excelente clown y actriz, entonces eso también sumaba. Ahí Mari dejó un Ay, qué corazoncito linda. está mirando. También está acompañándonos, buenísimo. Y por cierto, para quienes nos están acompañando, si tienen alguna pregunta para Carlos, pueden aprovechar para hacerla. Digo, tenemos el chat abierto y estamos aprovechando que es una transmisión en vivo. Si después alguien ve esta grabación, tal vez no tengan la oportunidad de dejar la pregunta, o la pueden dejar y se la pasamos a Carlos, pero bueno, tal vez no es lo mismo que responderla acá en el momento. Como para tener en cuenta, ¿no? No ponerte más nervioso a vos, Carlos, eso sí. Estoy mal en este momento, no me podría llegar hasta quedar sin palabras, imagínate. No, por favor, no, mira, yo cualquier cosa te pregunta él o hacemos algo para distraer al público y que mire por otro lado y vos entras así, te centrás o te maquillás y te pones así en personaje de Simposio, que también yo creo que nos falta una entrevista, Pau, a Simposio.
porque también ha trabajado dentro del museo. Podría ser. Podría ser. Me parece que es algo para pensar, una recorrida por el museo con Simposio y con Vicenta. Que también lo han hecho en la Noche de los Museos. No sé si fue tu primera visita de la noche, Pau, o ya habías Sí, dado visita, pero sí, o sea, ya había dado visitas, pero era la primera vez que participaba de la Noche de los Museos, fue en 2019, y estaba dando la visita sobre quipus incaicos, que tengo que usar una soga como muy gruesa, y estaba explicando sobre los nudos, y ahí, bueno, igual estaba pautado, entraron a envolverme con la soga, ya ni me acuerdo, porque pasaron unos par de años, pero fue algo así, ¿no? Como que Vos me envolviste con la soga a mí para explicar. Fue eso, mucho ya más, no me acuerdo. mucho peor. Pero nada, la gente se reía, estuvo divertido, la verdad. Porque además es como otra dinámica en las noches de los museos, es como mucho más distendido, no tienen tanto tal vez la dinámica de principio a fin las visitas porque es todo un poco más express, por la velocidad de los visitantes y es todo. que es una noche en la cual pensamos estrategias más breves, teniendo en cuenta que justamente la gente viene, a veces viene como con agendas muy estrictas respecto a cuántos lugares pueden visitar, y a la vez porque queremos que se lleven como una especie de muestrario de las actividades que hacemos en el museo y del espacio, y que después vengan con ganas de conocer más. Entonces eso también, un poco cuando planificamos Noche de los Museos, siempre estamos pensando como en, excepto la visita que es para personas ciegas con baja visión y para personas que ven, digo que es una visita táctil, es así, ahí es con otros tiempos, pero si no, en general estas visitas son mucho más express. Pero sí, ese 2019 cuando ustedes vinieron a hacer intervención durante las visitas nuestras fue muy divertido, y también fue como una sorpresa, fue un juego y una sorpresa para la gente, incluso para nosotros mismos, por más que lo habíamos pautado. Así que sí, es Sí. verdad. Es que hay algo digo, esto que quizás resultó para ustedes una sorpresa en términos, digo, de estar en un formato acotado y a veces repetido. En el caso de Pau, justo era la primera vez, Sí. pero digo, de repetido durante muchos años. Eh, la interrupción también tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que está cargada de imprevistos y cómo vivimos esos imprevistos, ¿no? Hay algo de eso que es parte de lo que nos permitía como corrernos de esos ejes a veces que siempre nos podemos imponer, ¿no? De cómo manejarnos con estas instancias. Es verdad, es verdad. Y bueno, no sé cómo estamos con el chat, Pau, por las dudas. Así no quiero. Yo estoy, Ah, estoy, vos estoy estás mirando monitoreando. y Listo. por ahora Venimos, no así viene no muy, muy noto. tranqui, con amor, pero hasta ahí. Digo, las preguntas no le están. Nadie se puso con preguntas difíciles para vos, Carlos, Menos por mal, No, ahora. no. más que nada hubo Yo tengo a alguien que las saludos. bloquea, que no aparece preguntas. Contraté a alguien para que no me hagan preguntas difíciles. No, hubo saludos y después también fui dejando los links de la cantidad de recursos y del fragmento de una cuestión de piel y bueno, agradecían también los links. Pero por ahora tranquilas, tranquilos. Bien, bien. Bueno, venimos como un poco explorando todo esto y la idea era hablar un poco de estos temas en particular, pero no sé si vos querés sumar algo más a esta conversación, a la cual yo igual tengo 1.000 millones de preguntas, pero digo, si vos querés agregar algo de todas estas impresiones o de esto que vos venís trabajando, o proyectos, o no sé, o como fuera. También puede ser algo respecto a fuera del museo, porque hemos hecho estas conversaciones también con otra gente y no sé si de repente vos decís, no, Simposio va a estar presentándose en tal lugar. No, eso no está ocurriendo. Pero, no, sí que por ahí pensar, digo que como esta cuestión de las interacciones mutuas, ¿no? Ujú. Yo, digo, contaba hoy que no sé, digo, como la experiencia docente influyó a la hora de poder pensar algunas de las actividades o la experiencia de clown, por ejemplo, en la percepción del público, en el manejo o en hacerme cargo de las cosas que me iban pasando, pero a su vez también la experiencia del museo también me transformó y de hecho yo hasta el momento de entrar no trabajaba en formación docente y después, así como en términos más formales, y después lo sentí como una necesidad de hacerlo. Digo, como meterme en ese espacio
no tanto por una cuestión de decir, uy, necesito ir a trabajar, o sea, como un interés más personal, de conocer como también la interna, desde dónde funcionan, cómo funcionaban estos espacios, porque digo, si no era como muy abstracto aquellas cosas que yo pudiera decir o sentarme a pensar. Y después hay algo que me parece que también lo debatimos mucho en el área, lo charlamos, que tiene que ver con como con las propuestas del área, creo que también las involucra a ustedes en su trabajo, y es cómo transformar, la palabra nunca es la correcta, pero no importa, podríamos hablar de traducir, cómo reelaborar, o sea, no tengo la palabra para eso y me parece bien que no exista. Que tantas producciones interesantes de tanto compañeras y compañeros que conocemos que investigan en distintas disciplinas, eh, como abordarlas para públicos que no son especialistas en este tema, ni tienen por qué serlo. Porque no es una cuestión de jerarquías, es quienes sí se ven a veces por ejemplo, en el caso de docentes, en la necesidad de abordar distintas problemáticas, pero no tienen por qué tener una Un carrera atrás. concepto puede llegar a ser la transposición didáctica. Sería ser, por ejemplo, uno. Es que Suena así depende como. de la línea teórica que seguís, porque esto es transposición, es mediación, es como dice Bueno, Carlos, una traducción, a ver, es transferencia, algunos le dicen transferencia, digo, la la extensión, transferencia a mí me gusta la del CBU, pero esta esa es más difícil de conseguir y es más deseada, es verdad. es más deseada. Yo Eh, en el chat no lo voy a dejar, pero si después lo querés dejar vos. Está muy bien. No me acuerdo ni el alias, así que no hay problema. Pero hay algo de esto, digo, que me parece a mí que es interesante, porque nos obliga a repensar un montón de cosas. En principio, nuestro propio lenguaje, ¿no? Hay como a veces esta cuestión de un lenguaje por sectores, ¿no? Siempre hay, no sé, si tenés amigos o amigas psicólogas, tienen sus chistes y su lenguaje y su forma de interpretar. Lo mismo, no sé, abogados, o sea que no importa qué, digo, pero siempre se generan como ciertas dinámicas internas dentro de ciertas profesiones fuertemente ligadas al lenguaje. Ese Eh, es tu costado de semiólogo. Ponele, acabo de descubrirlo, pero ahora lo voy a poner en el CV. Y, y digo, pero sí hay algo de eso que está presente, y que tiene que ver no solo con el lenguaje, sino con otras cuestiones, pero que es fundamental para nuestro trabajo, que ligado, si quieren sumar otra palabra, a la divulgación, a la transmisión. A la extensión. Ponele, claro, ¿no? Y además todas estas palabritas tienen todos sus conflictos y idas y vueltas. Sí, ¿en dónde se posan? ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está el foco? Lo mismo que pasa cuando, a ver, Carlos decía antes, originalmente éramos un gran programa, una gran área que se dividía en dos programas, ¿no? De público general y de público escolar. Y en realidad hasta esa definición es muy particular, porque público general hay tantos públicos como personas e intereses. Entonces uno ahora habla de públicos, de visitantes, de comunidades, y digo, lo mismo, por eso ahí empezamos y empezamos como a abrir, que tal vez también es necesario, ¿no? Un poco este juego de palabras para seguir pensando. Totalmente. Y para mí no hay que tenerle miedo a dejarnos estas cuestiones a veces un poco más abiertas y sin resolver. Eh, Como que suele ser como mucho más cómodo, una idea más personal, intelectualmente tener una respuesta frente a algunas cosas. Y a veces hay temáticas en las que, no sé, si uno piensa en términos de la identidad, eh, dejar que ciertos procesos de la identidad estén más abiertos, y decir, no sé, yo no podría resolver o responder en este momento cuál es mi identidad, qué sé yo. Digo, es como, esto es todo un tema, y te podría responder distintas cosas en distintos contextos y en distintos momentos del mismo día. Pero me parece que está bueno poder entender esta dinámica. No sé si se siente una bocina afuera.
¿Sí? Sí, Bien, pero no pasa Sí, pero nada. muy, muy bajita. Muy bien. bajita. A ver, recién pasaron mis gatos peleándose, que probablemente también se escuchó, así que es la maravilla del vivo Bien, y del vivo desde nuestros espacios también. Y si fuera desde el museo, capaz que son bocinas en Plaza de Mayo, así que totalmente. también. Acá parece una alarma, pero no pude. Yo hubiera salido a chusmear al balcón a ver quién estaba, pero no, me No, no, parecía mal irme. estás atado, no te puedo decir. Así que bueno. No, pero está bien. O sea, con esto que, a ver, nos abrís como una puerta también para ir pensando todo. Y si tuvieras que dar una recomendación, ¿sí? A personas, por ejemplo, que están estudiando magisterio, docencia, que están trabajando en eso, o que están trabajando en eso, ¿no? Así como está la cantera de recursos con estas lecturas o como Mm. estos conceptos que vienen trabajando, ¿qué les dirías respecto a, no te digo visitar el museo etnográfico específicamente, pero sí respecto a acercarse al mundo de los museos desde esta mirada que vos tenés, ¿no? Que cruza la formación docente con lo que es trabajar dentro de un museo, bueno, específico de antropología. Digo, ¿podés de repente compartir alguna perla de sabiduría o Esa es la Eh, pregunta difícil. es una ¿De pregunta acá esta es la difícil? sales si pregunta. aprobás o no? Claro, perfecto. No estaba esto en el contrato. Ahora voy a mandar una demanda. No, no sé, ¿me repetís la pregunta? No, pensaba en esto de, a ver, vos tenés por un lado la experiencia como trabajador de museo, como educador Sí, en un museo, y además tenés la experiencia como formador docente y además trabajando con mucha gente que está en este proceso o de formación docente o de actualización. sí. Entonces, respecto a esta relación del mundo el mundo escolar, por ejemplo, o del mundo educativo con el mundo de los museos, ¿qué recomendación tal vez les podés dar a un consejo desde esta experiencia que vos tenés de estos dos cruces? De, por ejemplo, cómo acercarse a los museos. No te digo al etnográfico porque justamente en este momento estamos con esta Se pueden circunstancia. acercar, pero no pueden entrar. Y Claro, igual nos pueden, a ver, nos pueden escribir, nos escriben por Facebook, sí, nos escriben por Instagram, nos dejan a veces consultas, se pueden acercar a la página, a esta cantera de recursos y usarlos, porque para eso están, pero en general, digamos, cuando vos decís, bueno, ¿qué información es la que uno dice, está buenísimo que la tengan y que sepan que... a ver si eh, puedo, no sé si es la respuesta que te puedo dar, pero digo, no hay una específica, es no, no, pero así. digo, para ir pensándolo desde este lado, cuando hablabas, me acordaba fin del año pasado, hablando con algunos alumnos que estaban egresando, hubo dos o tres que comentaban, pibes y pibas de quinto año, con todos los imaginarios y estereotipos que existen sobre estos pibes, que se estaban, que estaban repensando de ellos y ellas mismas la posibilidad de ejercer la docencia como profesión, que no lo habían pensado nunca, pero que les parecía interesante como opción, no solo la opción profesional. A mí me pareció que, digo, en estos contextos donde hay cierto imaginario social y demás que no digo que se denigra la docencia, pero sí pareciera que es como una profesión de segunda instancia o porque no te queda otra. La posibilidad de pensarnos en el ejercicio de la docencia como una profesión que elegimos porque nos gusta, porque nos parece importante, porque nos parece valiosa y necesaria nada, en nuestra sociedad, es central. Lo que hay que hacer es animarse a pensarla y a como meterse en serio a querer hacer, digo, si no, digo, como casi cualquier profesión puede ser un embole, digo, porque nada, digo, y tiene todos los ingredientes para que te hartes de algunas cosas. Dar visitas guiadas puede tener quizás en un museo esto de la repetición y es agotador y es cierto porque como que no es que tenemos 10 millones de propuestas de visitas guiadas. Siempre se puede pensar una nueva y eso está bueno, digo, alguna nueva propuesta. A mí me parece que el mundo de los museos es un mundo como muy rico y que un mundo que no se acaba ni debería acabarse porque en realidad siempre pensamos las colecciones de cualquier museo desde nuestro presente. Claro. Y, y esto de hacernos cargo que estamos mirándolas desde un hoy y que no es simplemente un recuerdo del pasado, algo que ocurrió o algo que, no sé,
el arte no es mi fuerte, digo, pero algo que simplemente no es un cuadro que alguien pintó. Yo sé que lo que digo es como re estereotipado, pero para que se entienda. Eh, Sino que tiene que ver con qué nos pasa hoy con eso, desde dónde lo estamos pensando, eh, y desde ese lugar me parece que es más que valioso, y que hay un concepto que vos que sos arqueólogo lo vas a manejar mejor que yo, que es esta idea de la biografía de los Ah, objetos, ¿no? Y que tiene que ver con que no es que el objeto te hable. Yo cuando la gente me dice que le hablan los objetos me preocupo, eh, pero... pero sí me parece que hay algo que podemos hacer con los objetos, desde donde los miramos y desde donde los pensamos, y que en este proceso, un objeto en un museo también nos puede ayudar a pensar muchas cosas, desde la pregunta inicial de por qué está dentro de una vitrina y por qué no está afuera, y tantas otras preguntas, desde qué objetos de mi vida cotidiana querría contar, mostrar, y pensar cuál sería mi propia colección o exhibición. esa es una muy buena pregunta, te digo. Me la cerré ahí, mirá. Así, con un moñito, con un moñito. No sé si tenemos alguna pregunta o comentario, además de todo el amor que ya hemos recibido en el chat. Pero bueno, en ese caso, no sé, Pau, si vos querés preguntarle algo a Carlos, si no es necesario que sea la pregunta de examen. Onda, no sé. Bueno, no se me ocurre porque serían, o son preguntas que sí se me ocurren, pero serían mandarlo muy al frente y eso no va. Eh, ¿Cuál es tu segundo nombre? Pero no, esas cosas no entran. Enrique. Esas, No, bueno, ya esa es está. fácil. Está. No, pero en principio agradecerte a vos por estar acá acompañándonos y agradecerle a la gente que nos ha estado acompañando en esta transmisión en vivo, que como decía Paula, hacía rato que veníamos con variantes grabadas, en algunos casos por temas técnicos o por temas de horario que no lo podíamos hacer en vivo. Y bueno, hoy fue darnos también el gusto de poder volver al museo desde adentro en vivo, así compartida la charla con todos los miedos de que hubiera problemas técnicos que no ocurrieron. Pero bueno, sobre todo agradecerte por estar acá y por estar compartiendo un poco de esta experiencia. Y te paso la palabra, Pau, por las dudas. No, por las dudas no. Te paso la No, palabra. que algo que cuando pensábamos la entrevista con Charlie, me acordaba es que la primera vez que yo visité el museo, tal vez me pongo autorreferencial, fue una visita que hicimos desde la carrera de antropología ahí en Filo, y la dio Charlie y me pareció muy simpático y me pareció muy divertida. Y de pronto esto que él, o sea, él decía de tal vez los nichos de los mundos donde hablamos sobre algunos temas o con quién hablamos, si con psicólogos o a vos o demás, la particularidad que siento que tiene las visitas con estudiantes de antropología es como que estás hablando ahí entre colegas, pero hay otra cosa que, bueno, o futuros colegas, pero como lo queramos pensar, pero que bueno, que había como una cuestión muy innovadora de la visita en sí, de cómo recorrer las salas, los objetos y cómo abordarlas, y también siempre muy presente el tema del humor. Y nada, que está re buena esa. Y me acuerdo como me acordaba mucho de Charlie, y después cuando entré al museo fue como, eras vos, ahora somos compañeros. Ah, eras vos. Sí, las visitas de fundamentos de prehistoria, que es la materia que venía siempre, bueno, cuando Las volvamos Sí, a... extraño también. mucho. Yo fui con tres materias, fue En, con Fundamentos de Prehistoria, fue con Sistemas Socioculturales de América 1 y con Didáctica Especial. Wow. mira. Ah, bueno, claro, ya, porque después empezaron a sumarse algunas. Nosotros con Sí. Carlos, cuando empezamos a dar las de fundamentos, que las dábamos, porque las dábamos entre las dos áreas, era también muy divertido, aparte, bueno, toda la logística, ¿no? De poder recorrer con los estudiantes, los grupos de estudiantes por todo el museo y después encontrarnos todos en una sala para trabajar, por ejemplo, la materialidad. Pero sí, es una visita muy que se extraña ahora. Sí. Sí, pero tiene eso. Bueno, y acá, mira, y acá Majo nos dejó un último mensaje, digo, pensando acá en el chat. Dice, trabajar con ustedes es lo más. Te aviso, Molina, para que lo sepas, así que te mueras de amor. Gracias, dice, salió todo muy bien, así que gracias, Majo, por tu comentario y tu Parece como compañía. si le hubiésemos pagado a Majo también por No sé, hay capaz que fue Carlos, ¿viste? Él tiene como, Totalmente. él Sí, yo tiene había las... arreglado con Majo.
Pero bueno, en principio agradecerle a toda la gente que nos está acompañando, no solo a Majo, sino a todo el mundo que nos ha estado acompañando en esta transmisión y también a quienes nos van a estar acompañando cuando estén viendo este video. Por las dudas les contamos que este video va a quedar subido en la sección de transmisiones en vivo del Facebook del museo, pero también va a quedar subido en el canal de YouTube del museo, así que lo pueden compartir por todos los medios y todas las redes si quieren, y para que nos sigan acompañando, porque obviamente que el museo desde adentro sigue con entrevistas durante todo el resto del año, y además porque va a haber otras actividades virtuales que vamos a estar compartiendo mientras el museo sigue de puertas cerradas, nosotros trabajando adentro, pero que esperamos en algún momento obviamente poder recibirlos nuevamente. Mientras, téngannos paciencia, por eso estamos acá también un poco pensando en todo esto, incluyendo nuevos talleres, nuevas actividades o, por ejemplo, actividades como la cantera de recursos que ahí pudieron ver y que después, bueno, si entran van a encontrar mucho más para investigar. En principio eso solo. Yo saludo por mi parte, Carlos, Pau. Charlie, ¿vos querés decir algo más o despedirte también? Sí, gracias por la paciencia, no, gracias por la invitación y la propuesta. Creo que hay algo, y esto retomo, es como el mensaje de Majo, digo, hay algo para mí como re valioso en todo el museo, digo, con Anabel hicimos una especialización una carrera de especialización donde la mayoría de los docentes eran compañeros y compañeras del museo. Fue una experiencia riquísima porque también nos metió para las áreas que tenemos que ver con el público en entender el trabajo inmenso que significa sostener un museo desde todos sus lugares, desde la conservación, digo, el archivo, pero también la gestión de un museo, digo, que no son cuestiones sencillas y que no necesariamente son todas visibles. Nosotros tenemos como la ventaja de ser, no sé si la ventaja, pero la característica de ser la cara visible, y de hecho hay muchísimo trabajo atrás de mucha gente muy valiosa que hay en este museo, muchos otros, digo, pero esta es la que conocemos, y también me parece que está bueno como dar cuenta de todos los compañeros y compañeras que además son excelentes personas, así que eso. Bueno, y que seguramente vamos, algunos de ellos, alguna de ellas después, mira, Majo dice, después pasó la cuenta, algunos de ellos o alguna de ellas también van a estar acá en este ciclo, así que estén pendientes porque se van a encontrar con un montón de gente, y nuestra idea es justamente que este ciclo de conversaciones permita conocer algo de todos estos aspectos, e incluso nosotros lo pensábamos cuando ya se estaba terminando toda la cuestión del aislamiento, que el ciclo estaba bueno, que tenía mucha potencia para seguir adelante, porque también tiene que ver un poco con esto de pensar en todos estos trabajos que a veces uno ve un pedacito, o sea, te ven en la visita guiada, pero tal vez no ven las horas de lectura, planificación, de pruebas, ensayo, error, de investigación o del armado de los recursos, como vos decías, ¿no? Que eso también suma. O las horas de, por ejemplo, pruebas técnicas o de preguntas que nos hacemos con Paula previamente, antes de hacer algo como esto. Pero sí, no, digo, y por ahí solo para aclarar algo, ¿no? Digo, cuando hablaba esto de como de determinados lenguajes y demás, para nosotros o sea, nosotros podemos hacer nuestras actividades gracias a que hay montones de personas que también investigan y abordan y están pensando nuevos problemas de investigación que están buenísimos para nuestro laburo, que tiene como sus propias particularidades también. sí. Pero bueno, con esto estamos terminando, así que vamos a... Pau, no sé si querés vos decir algo antes de cerrar. Te pusiste en mudo, ¿eh? Ahí Sí, estás. despedirme, o sea, agradecerle también a Charlie por haber aceptado y por la entrevista, Ana como siempre como coequiper, y agradecerle a la gente que está ahí al otro lado y nos va a estar viendo también en el futuro. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos saludando a todo el mundo y nos vemos para la próxima Museo desde Adentro. Sí, Muchas gracias.